tu gran amor me inspira, Cristo, tu gran amor me anima, pues tu luz ilumina la oscuridad, tu verdad me conduce a la libertad, brilla en mí, brilla en mí, brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia, brilla Jesús, danos hoy tu luz. Cristo, vengo a tu presencia, atraído por tu pureza. Examina mi vida y pruébame, limpia toda maldad con tu sangre, brilla en mí, brilla en mí, brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia, brilla Jesús, danos hoy tu luz. Brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia, brilla Jesús, danos hoy tu luz. Desde el momento que abrimos los ojos para ver un nuevo día, tomamos decisiones. Ellas marcan nuestro camino y nos conducen a un destino. Aprendí que mis elecciones pueden llevarme a la derrota o a la victoria. Pueden causarme dolor o darme valor. Ellas pueden quebrarme o restaurarme. Por eso uso mi libertad para tomar la mejor decisión y hacer mi mayor elección. Colocarme en las manos de Dios cada día y caminar con Él. Le busco en oración y en su palabra encuentro su dirección. Prefiero marcas en las rodillas que heridas en el corazón. Por eso, hoy elijo el camino que me lleva al más glorioso destino. Yo elijo a Jesús. Por la mañana puedo oír tu voz.
tú, Jesús, la fuente para vivir. Y bien tempranito elijo a Jesús. Solo tú, mi Dios, motivo para cantar. Solo tú, Jesús, la fuente para vivir. Y bien tempranito elijo a Jesús. Y bien tempranito elijo a Jesús. Elijo a Jesús. Solo tú, Jesús. Yo elijo a Jesús. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Qué gusto de reencontrarnos una vez más en Lecciones que Transforman. Sean todos bienvenidos. Yo me siento muy contento de que usted haya separado este tiempo para encontrarnos juntos y también para escuchar la voz de Dios. Sí, estamos aquí para estudiar la Biblia a través de la lección de escuela sabática. Todos los días nos reunimos en Lecciones que Transforman para hacer eso. Bienvenidos entonces, no olvide compartir esta transmisión para que otros también se beneficien con el estudio de la palabra del Señor. ¿Qué tal si oramos? Vamos a orar, ¿sí? Querido Padre, gracias porque nos bendices. Cuida, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, ilumina nuestra mente. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Hay un texto bíblico, hermanos, muy famoso en la lección de escuela sabática y también en la Biblia, que dice: Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Algunos piensan que la muerte es parte de la vida, pero al estudiar la Biblia, específicamente el Génesis, aprendemos que la muerte es la negación de la vida, no parte de la vida. Y sin embargo, estamos tan acostumbrados a la muerte que la llamamos lo opuesto de lo que realmente es. Pero no importa cómo la entendamos, algo es seguro. Y es que sin la ayuda divina, la muerte eterna sería el destino de todos nosotros. Así es. Desde que el pecado entró en el mundo, ese es nuestro destino. Afortunadamente, esa ayuda ha venido. Dios, en su infinito amor, nos ofrece la salvación mediante Cristo. Cuando el ángel anunció el nacimiento del Mesías, lo llamó Jesús. Y Jesús viene de la palabra hebrea que significa salvación. El ángel Gabriel dijo a María que su nombre sería Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Según Mateo capítulo 1, versículo 21. Pero también Juan el Bautista describió a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en el capítulo 1, versículo 29. Esta imagen que menciona Juan el Bautista
Es fácil de entender para cualquier israelita familiarizado con los sacrificios ofrecidos en el templo, anteriormente en el santuario del desierto, y en inicio cuando Adán y Eva cayeron en pecado y tuvo que haber una muerte de un cordero para que su piel sea usada como vestimenta para cubrir la vergüenza que el pecado les había causado. Todos estos sacrificios que se hacían desde Adán eran símbolos del Mesías que habría de venir, quien como cordero fue llevado al matadero, porque Jehová cargó en él el pecado de todos, dice Isaías. Por lo tanto, al presentar a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan el Bautista estaba revelando la naturaleza sustitutiva de la muerte expiatoria de Cristo, por los pecadores de todos los seres humanos. Es importante notar, queridos amigos, hermanos, que Jesús murió voluntariamente. Dio su propia vida para redimir a la raza humana. Nadie lo obligó a hacerlo. Él mismo declaró en Juan, capítulo 10, versículo 18, «Nadie me quita la vida, sino que yo mismo la entrego». Debido a nuestros pecados, todos sabemos que merecíamos morir. Pero Cristo tomó nuestro lugar en la cruz y pagó la sentencia de muerte que pesaba sobre nosotros. Dígame usted si eso no es un maravilloso intercambio. Claro. Él, que era completamente inocente, tomó sobre sí nuestra culpa y recibió nuestro castigo para que nosotros, que somos totalmente pecadores, pudiéramos ser declarados inocentes. Por medio de Cristo, en lugar de morir, recibimos vida eterna. Cristo murió para que todo aquel que en Él cree, decía el texto que leímos, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Algunos piensan que aún después de aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, la promesa de vida eterna recién será válida después de la segunda venida. Sin embargo, en Juan capítulo 3, versículo 36, la promesa de salvación está expresada en tiempo presente. Juan 3:36 dice, «El que cree en el Hijo tiene vida eterna». ¿Se dio cuenta? El texto dice que todo el que cree en Cristo tiene vida eterna. ¿Cuándo? Ahora, tiene. No es que tendrá, sino que tiene ya la vida eterna. Incluso si morimos y descansamos en la tumba, este descanso temporario no nos quita la realidad de la vida eterna. Cuando Jesús llega a ser nuestro Salvador, queridos amigos, hermanos, nuestra vida adquiere un significado completamente nuevo y podemos disfrutar una vida más rica y plena en el momento que vivimos. Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 10, «Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». Esto es maravilloso, amigos. El Señor nos da vida abundante. En lugar de los placeres mundanos transitorios que nos hartan sin satisfacernos en verdad, Jesús nos ofrece una vida totalmente diferente, llena de satisfacción inagotable en Él. Esta nueva vida abundante incluye todo nuestro ser. Jesús realizó numerosos milagros para restaurar la vida física de muchas personas, pero sobre todo, Él quería darles una vida espiritual renovada, limpia del pecado y llena de fe en Él y de la certeza de la salvación. Así que aunque todavía estamos viviendo en este mundo, podemos comenzar a disfrutar, aunque sea parcialmente, lo que significa tener vida eterna. Por lo tanto, si usted está triste en este momento, anímese, aliéntese, porque usted tiene la vida eterna en Cristo Jesús si cree en Él. No importa los dolores y las tristezas que esté pasando, piense en el futuro, porque el presente de usted no es la vida toda. Este mundo va a acabar, hermano, amigo, se va a acabar y va a pasar
a un mundo nuevo, a un mundo renovado. Cuando Adán y Eva decidieron obedecer el mensaje de la serpiente, sufrieron, entre muchas otras consecuencias, el destierro del aula de Dios, que es el jardín del Edén. Lo bueno es que gracias a Jesús y el plan de redención, no todo está perdido. Tenemos esperanza de salvación y de restauración. Y buena parte de la educación cristiana debería ser guiar a los alumnos hacia Jesús o a lo que Él hizo por nosotros y a la restauración que ofrece Cristo. Queridos amigos, queridos hermanos, escuchen bien esto. El verdadero maestro y hasta un verdadero padre o madre no se satisface con un trabajo de calidad inferior. No se conforma con dirigir a sus alumnos o a sus hijos hacia un ideal más bajo que el más elevado que les sea posible alcanzar. No puede contentarse con transmitirles únicamente conocimientos teóricos, con hacer de ellos meramente contadores expertos, artesanos hábiles o comerciantes de éxito. Ahí no está el todo del hombre. La ambición de los verdaderos maestros, sean estos de profesión o maestros del hogar, es inculcar a sus alumnos o hijos principios de verdad, obediencia, honor, integridad y pureza, principios que los conviertan en una fuerza positiva para la estabilidad y la elevación de la sociedad. El maestro verdadero, o el padre, desea sobre todo que aprendan sus hijos la gran lección de la vida, la del servicio abnegado. Amigos, y esto es importante porque cuando la vida se amista con Cristo y acepta su sabiduría como guía, su poder como fuerza del corazón y de la vida, estos principios llegan a ser un poder vivo para moldar el carácter de la persona. Una vez formada esta unión, el alumno o el hijo encuentra la fuente de la sabiduría en Jehová. Tiene a su alcance el poder de realizar en sí mismo sus más nobles ideales. Le pertenecen las oportunidades de obtener la más elevada educación para la vida en este mundo. Y con la preparación que obtiene aquí, ingresa en el curso que abarca la eternidad. Todo esto cuando se junta con Cristo. En el sentido más elevado, la obra de la educación y la de la salvación son una, pues tanto en la educación como en la redención, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, en el cual es Cristo. Aunque en condiciones distintas, por causa del pecado, la verdadera educación sigue siendo, de acuerdo con el plan del Creador, el plan de la escuela del Edén. La primera escuela. Adán y Eva recibieron instrucción por medio de la comunión directa con Dios. Ojo con esto, comunión directa con Dios. Nosotros contemplamos la iluminación del conocimiento de su gloria en el rostro de Cristo, amigos, cada vez que nos encontramos con Él. El principal esfuerzo de los maestros o de los padres y su propósito constante han de consistir en ayudar a sus alumnos o hijos a comprender estos principios y a sostener esa relación con Cristo que hará de ellos un poder dominante en la vida. El maestro que acepta esta meta es un verdadero colaborador con Cristo y con Dios, sea este el Padre también. Ahora, vamos a responder la pregunta de hoy. Piensa por un momento en el hecho de que el árbol prohibido era el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué debería indicar esto? Entonces viene la pregunta. Mucha atención con la pregunta que está aquí en la pantalla. ¿Por qué no todo conocimiento es bueno? Y por otro lado, ¿cómo reconocer la diferencia entre el conocimiento bueno y el conocimiento malo? Vamos, por favor, ayúdame como siempre. Escribe tu respuesta aquí como un comentario
a las preguntas ¿por qué no todo conocimiento es bueno? ¿Cómo debemos reconocer la diferencia entre el conocimiento bueno y el malo? A ver, esperamos allí a alguien que se anime a responder estas preguntas. ¿Sí? ¿Por qué no todo conocimiento es bueno? ¿Y cómo reconocer la diferencia entre el conocimiento bueno y el malo? Vamos, responda por favor. Vamos a responder. Porque había un árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿no? Y Dios prohibió ese árbol a nuestros primeros padres. A ver. Bueno, a causa del pecado, hermanos, el hombre quedó separado de Dios. De no haber mediado el plan de la redención, hubiera tenido que sufrir la separación eterna de Dios y las tinieblas de una noche sin final. El sacrificio de Cristo permite que se reanude la comunión con Dios. Personalmente, no podemos acercarnos a su presencia. Nuestra naturaleza pecaminosa no nos permite mirar el rostro de Dios, pero podemos contemplarlo y tener comunión con Él por medio de Jesús el Salvador, a través del Espíritu Santo. La iluminación del conocimiento de la gloria de Dios se revela en el rostro de Jesucristo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, dice la Biblia. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, dice Juan. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Amigos, hermanos, la vida y la muerte de Cristo, precio de nuestra redención, no son para nosotros únicamente una promesa y garantía de vida, ni tan solo los medios por los cuales se nos vuelven a abrir los tesoros de la sabiduría, sino una revelación de su carácter aún más amplia y elevada que la que conocían los santos moradores del Edén. Y a la vez que Cristo abre el cielo al hombre, la vida que imparte abre el corazón del hombre al cielo. El pecado no solo nos aparta de Dios, hermanos, sino que destruye en el alma humana el deseo y la aptitud para conocerlo. Así que la misión de Cristo consiste en deshacer toda esta obra del mal. Él tiene poder para fortalecer y restaurar las facultades del alma que han sido paralizadas por el pecado, que han oscurecido la mente y que han pervertido la voluntad. Cristo abre ante nosotros las riquezas del universo y nos imparte poder para discernir estos tesoros y apropiarnos de ellos. Por eso la Biblia dice que Cristo es la luz que alumbra a todo hombre. Así que como Cristo, todo ser humano tiene vida. Por medio de Cristo tenemos vida. En todo corazón existe no solo poder intelectual, sino también espiritual, una facultad de discernir lo justo, un deseo de ser bueno. Pero contra estos principios lucha un poder antagónico, Satanás. En la vida de todo ser humano se manifiesta el resultado de haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Hay en su naturaleza, la naturaleza del hombre, una inclinación hacia el mal, una fuerza que solo, sin ayuda, él no podría resistir. Y para hacer frente a esa fuerza, para alcanzar el ideal que lo más íntimo de su alma reconoce como única cosa digna, puede encontrar ayuda en un solo poder. Ese poder es Cristo. La mayor necesidad del hombre es cooperar con ese poder. La pregunta es, ¿no debería ser acaso esta cooperación el propósito más importante de la verdadera educación? Entonces respondamos esta pregunta. ¿Por qué no todo conocimiento es bueno? ¿Cómo reconocer la diferencia entre el conocimiento bueno y el conocimiento malo? Esto es clave, hermanos, responder. A ver, dice, solo Dios es bueno, dice Maribel Lucía Ramos, y de Él viene su amor, ágape, y nos brinda la vida eterna. Rosa Elena dice, el conocimiento bueno viene de la verdad. Saben, amigos, algunos sugieren que ingresar a los jóvenes en la sociedad, exponiéndolos al mundo, es como vacunarlos. Creen que enfrentarlos al mundo los va a hacer más fuertes contra las tentaciones,
así como el cuerpo desarrolla inmunidad a través de la exposición controlada a una enfermedad. Y las personas que defienden esta teoría de que a los jóvenes hay que enviarles al mundo y que conozcan todo, y es importante decir que muchos de ellos son cristianos los que defienden esto, muchos de ellos son adventistas. Estas personas, quienes defienden esta teoría, expresan preocupación porque las escuelas cristianas, y cuando hablo de escuelas, me estoy refiriendo a la educación básica, pero también a la educación superior, a las universidades cristianas. Estas personas quienes defienden esta teoría expresan preocupación porque las instituciones educativas cristianas muchas veces actúan como incubadoras, es decir, aíslan a los jóvenes del mundo. Pero yo quiero recordar algo a estas personas que piensan así, que en el mundo digital de hoy resulta imposible aislar a los jóvenes, aunque quisiéramos hacerlo, ¿no? Pero no podemos, amigos. Pero sí, lo que los jóvenes cristianos necesitan es estar rodeado de mentores y compañeros de fe para que puedan experimentar la vida en una comunidad de fe sin estar inmersos en el mundo. El objetivo es proporcionar un entorno donde se pueda ver el mundo desde el punto de vista cristiano. Por eso las instituciones cristianas existen. Este tipo de incubadora o jardín o como quieran llamarlo, proporciona el entorno necesario para el crecimiento, de modo que cuando los estudiantes se enfrenten al mundo, puedan lidiar con los desafíos a su fe. Apreciados hermanos, queridos padres de familia que me están escuchando aquí, recordemos siempre que todo estudiante debería recibir instrucciones claras, serias, para que considere bien que el propósito principal de su vida y de sus estudios es conocer a Dios y a Jesucristo, que es la vida eterna. Ese es el punto crucial en la educación verdadera, en la educación cristiana. No es necesario pensar demasiado para darnos cuenta sobre el ambiente de las instituciones educativas no cristianas. Todos podemos reconocer en la actualidad que ese ambiente es un ambiente secular, de incredulidad, de ateísmo. Ese es el ambiente que reina en la mayoría de las universidades o escuelas básicas no cristianas. Y eso es suficiente para darnos cuenta de que no son lugares propicios para encontrar las respuestas de Dios a las preguntas más profundas de la vida. La educación superior no cristiana actual ha recorrido un largo camino desde el Jardín del Edén y ha cambiado muchas cosas, amigos. En el Jardín del Edén, un ambiente que podríamos catalogar como perfecto, Satanás logró confrontar a nuestros padres originales con la mentira de que si comían del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, no solo nunca morirían, sino que serían como Dios. Y fíjense, incluso en un ambiente perfecto, Adán y Eva ejercieron el don del libre albedrío que Dios les había dado para desobedecerlo. ¡Qué terrible! Usaron eso para desobedecer. Hoy el mundo ofrece muchos árboles providenciales del conocimiento del bien y del mal. Satanás tiene muchos caminos a través de los que puede confrontar a los estudiantes, nuestros hijos, con artimañas que descarrilan el plan de Dios para su vida. Es verdad que las instituciones educativas cristianas, y específicamente las adventistas, no son perfectas como el Jardín del Edén, pero la posibilidad de que los mentores y los amigos influyan positivamente en el crecimiento espiritual son bastante mayores que en cualquier escuela pública o universidad secular. Por eso, queridos amigos, padres de familia, deberíamos preguntarnos cómo se transmiten los valores. Los jóvenes asimilan estos valores más con el ejemplo que con el precepto, más con sus compañeros que con los mayores, al involucrarse, ¿no?, como espectadores. En un entorno cristiano,
el grupo de compañeros, la comunidad de estudiantes que cohabitan en una comunidad de aprendizaje viva, es el que crea el ambiente para que madure la fe. En este entorno pueden estos jóvenes participar en el servicio cristiano en lugar de ser simples espectadores los sábados. Para eso sirven las instituciones cristianas. A medida que los estudiantes se conectan en un ambiente de fe como este, es que pueden desarrollar el carácter necesario para ser cristianos contraculturales, que se resistan a la cultura secular, agnóstica, atea. El apóstol Juan ofrece esta nota de advertencia en su libro, ahí en 1 de Juan capítulo 2, versículos 15 al 17. Vamos a leer. Dice: no amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no ama al Padre, porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre, sino del mundo mismo. Y esto es lo que el mundo ofrece: los malos deseos de la naturaleza humana, el deseo de poseer lo que agrada a los ojos y el orgullo de las riquezas. Fíjense estos textos. Pero continúa y dice: pero el mundo se va acabando con todos sus malos deseos. En cambio, el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. Qué lindo, ¿no? Pero hay una cita también que expresa Elena de White. Fíjate lo que dice: amar al ser infinito, omnisciente, con todas las fuerzas, la mente y el corazón, significa el desarrollo más elevado de todas las facultades. Significa que en todo el ser, el cuerpo, la mente y el alma, debe restaurarse la imagen de Dios. Queridos amigos, queridos hermanos, en el jardín del Edén, Satanás contradijo directamente a Dios cuando afirmó que Adán y Eva no morirían, sino que se volverían como Dios. Esta mentira recuerda cómo Isaías nos dice que Lucifer busca ser como Dios. La tentación que muchos tienen hoy es a la de asistir a universidades seculares de prestigio o academias secundarias privadas y caras, donde algunos creen que los jóvenes serán más inteligentes y se graduarán de carreras que podrían hacerlos, si no como dioses, al menos como los ricos y famosos. Por eso hay muchos padres, aún cristianos, que meten a sus hijos en esas universidades sin ser cristianas. Elena de White dijo que por medio de diversos engaños, Satanás se esfuerza en inducir al hombre a comer del árbol prohibido. De esta forma tienta al hombre a la desobediencia, haciéndole creer que está adentrándose en un mundo maravilloso de conocimiento, pero todo es un engaño. ¡Oh, qué tremendo! Y sigue diciendo: entusiasmado con sus ideas de progreso, el hombre encamina sus pasos en dirección a la degradación y la muerte. Con un atuendo engañoso, Satanás todavía acecha en el árbol del conocimiento. Hermanos, Eva se dejó deslumbrar por la agradable apariencia de la fruta en el árbol. Era físicamente atractiva para ella, así como las instituciones educativas seculares de prestigio también tienen muchas características atractivas y engañan a muchos padres, aún cristianos, a meterlos allí. Hermanos, la elección de dónde se estudiará depende del objetivo de la educación. Si el objetivo es seguir a Jesús y servir a la humanidad, aprender a los pies de aquellos que conocen a Jesús proporcionará la mejor capacitación. Sí, la educación cristiana es la mejor opción. El objetivo de la educación cristiana lo podemos encontrar en Proverbios capítulo 9, versículo 10, donde dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Oh, hermanos queridos, por lo tanto, debemos hacer caso lo que dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces la verdadera educación consiste en temer a Jehová, en tener una comunión íntima con él. Por lo tanto, queridos amigos, queridos hermanos,
reconozcamos el conocimiento bueno del conocimiento malo. Y ya acabo de mencionar varias cosas, leer varias citas del espíritu de profecía y también de la Biblia, que nos mencionan que el verdadero conocimiento, el conocimiento bueno, está en conocer a Dios, en mantenerse en comunión con Él. Toda educación que no cumple ese objetivo no es buena, aunque sea prestigiosa, aparentemente, entre comillas, aunque lo practiquen y lo sigan los famosos y los ricos. Tengamos mucho cuidado, porque Satanás está usando la educación también para engañar a muchos padres y llevar a la perdición a esos hijos, a quienes ponen en ese lugar y comen del fruto prohibido. Y ese fruto viene envuelto en un papel de regalo muy, muy atractivo. Sin embargo, están devorando nuestros hijos veneno mortal. Por eso la educación, amigos, no consiste solamente en dar conocimiento a las personas. La verdadera educación consiste en transformar la vida de la persona a semejanza de Jesús. Ahora, no estamos satanizando. La intención mía en este momento no es satanizar a las instituciones educativas no cristianas o no adventistas en este caso, a las instituciones seculares. Yo sé que hay varios padres aquí que sus hijos están estudiando en esas instituciones. ¿Y saben qué? Hay muchos motivos, muchas razones, y una de ellas tal vez sea lo económico, ¿no? Porque en la mayoría de países las instituciones no privadas, las instituciones públicas o las instituciones educativas estatales brindan a los estudiantes una educación gratis, ¿sí? Porque el Estado se encarga de pagar esa educación. Y varios padres optan llevar a sus hijos para ahorrar dinero o porque no tienen dinero. Y es comprensible eso, amigos. Yo no me voy a cerrar e ir al otro extremo como algunos piensan, ¿no? No, que hay que hacer todo lo posible, hay que desvivirse para educar a nuestros hijos en la educación cristiana. Y a veces perdemos todo por eso y nos quedamos sin nada, y tampoco Dios tiene esa voluntad de que los padres vivan al límite económicamente, tal vez disminuyendo la comida, que es una de las cosas más necesarias en el ser humano en cuanto al aspecto físico. Y a veces se enferman por estar pagando mucho dinero. Sin embargo, ojo con esto, sin embargo, cuando hay posibilidades de educar a nuestros hijos en una institución cristiana y no lo estamos haciendo, y solo por un asunto de prestigio o un asunto de gusto del hijo, de querer educarse en una institución no cristiana, se le pone allí, ese es un error. Ese es un error. Porque si usted tiene posibilidades de educar a sus hijos en una institución cristiana, donde se enseña de Dios, donde se ayuda a ese muchacho, a esa muchacha, de que se asemeje a Jesús y no lo hace, entonces usted está pecando contra Dios, porque el Señor le está bendiciendo a usted, le está dando posibilidades y recursos para que pueda encaminar a sus hijos en la educación cristiana. ¿Y qué hacer con ellos, con esos padres que están metiendo a sus hijos en instituciones no cristianas, seculares, donde hay muchas cosas que les enseñan no de acuerdo a la voluntad del Señor? ¿Qué hacer? Usted tiene un trabajo, hermano, hermana. Si no tiene posibilidades, ha hecho todo como para que adquirir dinero y poner a sus hijos en la educación cristiana y no ha podido, usted tiene un gran trabajo en el hogar. Usted tiene que criar a sus hijos en el hogar para enfrentar esos desafíos en Babilonia. Igual como hicieron los padres de Daniel, de Misael, de Ananías y Azarías, cuando fueron llevados esclavos hacia Babilonia.
y fueron metidos en una universidad babilónica, en una universidad donde se enseñaba solo paganismo, absolutamente nada de Dios. Y Daniel y sus amigos salieron los primeros, fueron los mejores en esas universidades paganas. Pero ¿dónde estuvo el secreto? ¿Dónde? En el hogar. Porque los padres desde muy pequeños instruyeron a sus hijos para que cuando fuesen grandes no se apartasen del camino, como dice Proverbios 22. Para que no se aparten del camino del Señor. Y fíjese, Daniel y sus amigos fueron los mejores, sin violar principios divinos, sin violar mandatos divinos. ¿Cuántas veces quisieron en esa universidad apartarlos del camino del Señor? ¿Cuántas veces en la comida y en otras cosas más que tal vez no entre en detalle la historia bíblica? Pero yo estoy seguro que Daniel y sus amigos enfrentaron desafíos, tentaciones, para que coman del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero ellos no lo hicieron. Ellos no cometieron el mismo error que Adán y Eva. No creyeron a Satanás. Ellos estudiaron en esas universidades, pero siempre manteniéndose dentro de los principios. Es un desafío, es un riesgo, sí. Por eso, si usted conoce, si usted sabe que en la casa no hay una buena educación cristiana, ojo, en la casa los padres no están estudiando la Biblia, en la casa no están haciendo el culto, en la casa están mirando cosas que no deben, y los hijos también miran con ellos como novelas, películas que no son cristianas, escuchan música que no son cristiana. Sería fatal que usted, aparte de que no está criando en su casa con una educación cristiana correcta, bíblica, meta a su hijo en una universidad secular. Ese hijo definitivamente no tendrá ninguna base espiritual para defenderse de las artimañas de Satanás a través de la educación que les van a brindar en ese lugar. Olvídese, no va a poder defenderse y usted va a perder a su hijo. Porque en la casa no ha tenido una base espiritual como para defenderse. No ha tenido. Por eso, en lo posible, ponga de su parte, haga de su parte para que sus hijos se eduquen en un lugar cristiano. Hágalo. Si tiene posibilidades, hágalo. No estoy hablando a la persona que no tiene posibilidades, que está al límite, que por ahora lastimosamente no lo puede hacer. Entonces usted trabaje en casa con sus hijos, eduque a sus hijos de manera cristiana, dé todo lo posible, no deje de hacer el culto personal, familiar, escuche música cristiana, póngale videos a sus hijos que hablen de Dios para que ellos se empapen del Señor y de las cosas espirituales. Y eso sirva como una protección para sus hijos. Pero yo quiero decirles, si ustedes tienen en la ciudad donde viven, y ahora que es virtual, es más fácil todavía, ¿no? Si ustedes pueden o tienen un lugar cristiano, un colegio, una escuela, una universidad cerca de su casa, haga todo lo posible para que sus hijos estudien allí. Estudien allí, ¿sí? Nosotros aquí en Perú, por ejemplo, tenemos la Universidad Peruana Unión. Y la Universidad Peruana Unión está en la sierra, en la costa y en la selva. Y así que aquí en Perú, no hay razón, fuera de lo que ya mencioné, ¿sí? Una pobreza extrema, no hay razón para que nuestros hijos, los hijos de los cristianos adventistas, no lleven a sus hijos allí, que vayan allí, estudien allí. Y también donde hay una universidad adventista, también hay colegios adventistas. Hay más todavía, tanto en la sierra, tanto en la costa y en la selva, instituciones educativas básicas para que estudien nuestros hijos cristianos. Por lo tanto, hermanos, el Señor restauró
y tuvo el objetivo de restaurar la educación, justamente levantando estas instituciones cristianas en el mundo, específicamente adventistas, hablando en el ámbito de nosotros. Estas instituciones han sido levantadas para restaurar la imagen de Dios en el ser humano. Por eso, para que el ser humano se parezca más al Señor. Yo le invito para que pueda reestructurar su pensamiento si es que todavía no es así. Porque recuerde que Satanás continúa obrando en el ser humano, dando un conocimiento que no es el verdadero, forrado con verdad, pero en realidad es una mentira completamente por dentro. Por eso es importante que recordemos que la verdadera educación consiste en conocer a Dios. Eso es lo básico. Es bueno saber matemática, es bueno saber física, química y tantas otras cosas más. ¿Sí? Es bueno, porque eso te va a servir en tu profesión. Pero por sobre todo, necesitamos estar conociendo a Dios a través de su palabra. Y esto, en las instituciones no cristianas, no se estudia. No se estudia. Se estudian libros de personajes agnósticos, ateos, evolucionistas, pero no se estudia este libro. Por eso hay que pensar muy bien dónde poner a nuestros hijos para educarlos. Vamos a orar. Querido Señor, gracias por tu palabra y por el estudio de hoy. Gracias. Acompáñanos, Señor, todos los días de nuestra vida para tener en cuenta que la verdadera educación, la restauración de la imagen tuya que se perdió en el Edén por el pecado, solamente puede ser una realidad cuando estudiamos tu palabra, cuando nos conectamos a ti, tenemos una relación íntima contigo. Y para eso tú has levantado las instituciones cristianas. Los colegios, las universidades, las escuelas, has levantado donde los maestros instruyen a los jóvenes, niños, adolescentes a conocerte, Señor. Porque la Biblia dice que en el temor a ti, en el respeto, en el conocimiento hay sabiduría. En el conocimiento de ti hay sabiduría. La verdadera inteligencia está en conocerte a ti, Señor. Gracias por eso y gracias por enseñarnos en esta hora este mensaje. En el nombre de Jesús, amén, Señor, amén. Mi querido hermano, hermana, gracias por haberme acompañado una vez más. Gracias. Hoy día, lastimosamente, los que estamos aquí en Perú y tal vez en otras partes del mundo esperando este programa, hemos demorado un poquito por unos problemas técnicos, pero mañana, por la gracia de Dios, nos encontraremos minutos antes de las 5 de la mañana, horario peruano, una vez más. Déjame tu comentario, dime qué te pareció el estudio de hoy y si tienes un pedido de oración también déjanos allí porque registramos ese pedido y oramos por ellos. Un fuerte abrazo a la distancia, que Dios te bendiga y te guarde y pueda darte el placer de conocerlo cada día. ¿Sí? Un saludo a cualquier parte del mundo donde estás. Aquí en Sudamérica, en Norteamérica, en Centroamérica, en Europa, donde estés. Un fuerte abrazo. Recuerda que te queremos mucho. Lecciones que Transforman te quiere mucho. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana.